Buenas tardes. Buenas Eh, tardes, chicos. Buenas tardes. este, bueno, hoy vemos un práctico. Eh, Recordarles que tenemos la clase de hoy, la clase del jueves. Ustedes van a tener un taller el día viernes y tenemos el parcial el día sábado. Eh, Así que, nada, estamos ya en la última parte de esta primera parte y vamos a intentar terminarlo hoy día al práctico, a los efectos de que quede el día jueves para un posible repaso o pregunta de lo que ustedes estimen. Y bueno, vamos a ver si lo logramos. El objetivo, voy compartiendo pantalla. Eh, Bueno, ahí lo tenemos en práctico. El objetivo, por supuesto, cualquier cosa, vamos a volver un poquito para atrás, es tratar de arrancar este práctico directamente desde las notas a los estados contables. Vamos a ir viendo una por una, haciendo un análisis al respecto y ver sobre todo el traslado a los distintos anexos y finalizar en los estados contables para darle un poquito más de tiempo, que por ahí nos pasaba que en los otros prácticos hemos sido por ahí muy minuciosos en la clasificación y no hemos dado el tiempo necesario a los estados contables. Entonces esto vamos a hacerlo en ese formato. Por supuesto que iremos viendo algo del planteo seguramente a medida que vamos haciendo estas notas. Y cualquier pregunta, bueno, a disposición de ustedes. Entonces, se trata del Martiniano S.A., nos dan el domicilio, fecha del contrato, objeto social, ejercicio, contexto, estimo. Le vamos a confirmar el día jueves que en el parcial no se solicita ni la carátula, que nosotros la ponemos en estos casos, ni tampoco la nota 1, que la nota 1 tiene, acá la estoy poniendo, tiene una serie de componentes por supuesto son válidos y forman parte de los estados contables, pero que la intención, hasta donde entiendo, era que aparezca completo el estado contable con la nota número 1 y digamos, con las finalidades que ustedes tengan una visión un poquito más amplia de cómo se presentan estos estados contables y por supuesto, tengan conocimiento de cómo es en la práctica esta presentación, que repasando, no hay en ninguna parte de nuestras normas contables algo que diga de que existe una nota 1 que debe tener este contenido, sino que los estados contables deben hacer referencia a este tipo de normativa y cómo son los estados que estamos presentando respecto a qué normas se han utilizado, si son comparativos, si están reexpresados, el tema de la expresa en marcha que decíamos el otro día que tomó auge con respecto al tema de la pandemia, y algunos otros que se suelen poner como hechos posteriores al cierre, etc. Pero estimo que en el parcial no le van a pedir
este tipo de información, sino que va a haber un planteo como el que tenemos acá, seguramente tendrá notas complementarias o conceptos, o no sé, lo llamarán como notas aclaratorias, y ustedes arrancarían con las notas a los estados contables. También respecto a este formato, que digamos, también se quiso dar opciones. Acá hay digamos, ya tenemos algunas inconsistencias, porque esta nota 1, que habla de Martiniano, tiene la nota 1, que es esta que está aquí, que es más amplia, reemplazaría a esta nota 1 que está acá. La lectura y todo eso, reitero, no es para conocimiento de ustedes, y por supuesto a la hora de rendir un examen final se lo van a solicitar. Respecto a los criterios de evaluación que tiene cada una de las normas, de los rubros, pues, recordémoslo a esto, Aldo y Ramón, porque para verificar, no sé si ustedes lo conocen el tema, ya díganlo. Estimo que no lo van a tener que poner a la hora de hacer el parcial. Simplemente hacer mención a las cuentas que componen el rubro, y no poner los criterios de evaluación. Reitero, se los pone a los efectos de que ustedes tengan más conocimiento de cómo se presenta realmente estos estados contables. Entonces, bueno... Gustavo, justamente una de las consultas que hace un alumno es si los criterios de evaluación es necesario ponerle una nota. Bueno, ¿de dónde surge mi afirmación? Reitero, lo vamos a confirmar el jueves, es que nunca solicitamos esto en los parciales, ni tampoco en los prácticos. Ahora se los puso, nada más que, como digo, reiterando, a los efectos de que tengan un conocimiento más amplio, pero con la finalidad de que ustedes en el examen final sepan cómo se arma una nota, pero no para el parcial. De todo modo lo confirmamos, pero en principio les diría que no se le va a solicitar esto. Bien, entonces vamos a ir analizando directamente los rubros y vamos a ir haciendo un trabajo un poquito más veloz en lo que serían los rubros, y vemos el traslado que hacemos de cada uno de esos saldos a los distintos estados contables. Entonces, nosotros sabemos, empezamos caja y banco. Fíjense, tenemos fondo fijo, tenemos caja, que creo que no trae mayor inconveniente de que son rubros que están en caja y banco, y moneda extranjera. Seguramente cuando hablamos de moneda extranjera me van a decir que están evaluadas al tipo de cambio comprador, como dice ahí, a los efectos de que ustedes sepan información de un criterio de evaluación que, reitero, no lo solíamos poner. Entonces, y la moneda extranjera, por supuesto, no tiene ningún cambio. Dijimos aquí no hacemos asientos, no decimos nada, por lo tanto el valor que dice ya el balance saldo ajustado es el que nosotros utilizamos. Bueno, está medio cruzadito, no sé si no me tengo que poner a formar todo. Acá habla de un número final de caja y banco que es 46.411, lo verán acá arriba. Ese valor lo trasladamos entonces al estado de situación patrimonial, que está acá. Caja y banco, notas 2.1, 46.411. Volvemos a la nota, es la nota 2.1 de composición del rubro y principio de criterio de evaluación. Creo que no tenemos problema con el componente de esta cuenta. Por supuesto, moneda extranjera, siempre teniendo sí el cuidado de que no diga, como decía en el práctico anterior, que moneda extranjera la intención era obtener una renta en una inversión, porque entonces pasaría a ser inversión temporaria. Seguimos. En inversiones temporarias tenemos, fíjense, tenemos el Banco Macro plazo fijo en pesos, Banco Macro plazo fijo en dólares,
y los dos intereses a devengar de cada uno de ellos. Interés plazo fijo a devengar, interés plazo fijo dólares a devengar. Los dos son deducibles, son regularizadoras, que supongo que ahí ya tenemos un tema medio ya de procedimiento contable, que nosotros entendemos de que esto regulariza. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dar el valor real que tiene el plazo fijo al cierre del ejercicio. Entonces, el plazo fijo al cierre del ejercicio es la diferencia entre lo que dice el plazo fijo y el interés que todavía no se devengó. No quiere decir que lo podamos cobrar tampoco, sino que esto se va a cobrar cuando sea su vencimiento, pero el valor real al cierre del ejercicio es lo que dice el plazo fijo menos la regularizadora. Como en general el mismo razonamiento para todo tipo de cuentas regularizadoras, ¿no? Mismo nos pasa con las amortizaciones acumuladas y con el interés, con la posible previsión. Entonces son inversiones temporarias, normalmente van a ser inversiones temporarias, no tenemos otra opción, que es una colocación digamos, en un plazo fijo. Podría suceder de que en la nota aclaratoria nos digan de que la intención de la empresa es renovar el plazo fijo continuamente porque quiere hacer una compra de acá a 2 años. Sería algo medio, no imposible, pero podría suceder. Imagínense que alguien utilice un plazo fijo para tenerlo porque quiere hacer una compra de pasado los 12 meses que viene, y podríamos tener la duda si es una inversión permanente. Pero es algo bastante atípico. Lo normal sería que el plazo fijo se cumpla con digamos, el concepto de inversión temporaria, de ser una colocación, digamos, a corto plazo para obtener una renta simplemente. Por supuesto, regularizando el interés. El concepto, digamos, el criterio de evaluación habla de que colocaciones realizadas netas de componentes financieros no devengados. En realidad, ahí, más que esa frase, está, si ustedes podríamos compartirlo quizás, pero en general la doctrina así lo expone, eso sería el valor actual de esta cuenta. Es el valor del que tiene la cuenta, y el interés a devengar podríamos tomarlo como un valor corriente directamente, que es el valor real al cierre del ejercicio, y que es un valor corriente, porque es el activo menos su interés o su resultado financiero a devengar. Bien, creo que no tenemos mayor problema y no debe haber más información en los estados contables de algún otro tipo de cuenta. No sé, por ahí si le pegamos una miradita, creo que había algo. Fíjense, acá están las cuentas que estamos viendo: acciones de Plumada S.A., que tenía en esta acción de Plumada S.A. nosotros podemos tener la duda. No sabemos si esto puede ser una inversión transitoria o una inversión permanente. Deberíamos ver la nota número 2. La vemos un segundito. Dice, las acciones de Plumada fueron valoradas a su BPP. El hecho que nos diga así quiere decir de que nosotros tenemos acciones, o tenemos más de un 20% con algún tipo de influencia significativa, y eso no nos obliga, sino que nos da la posibilidad de evaluar a valor patrimonial proporcional. Y no obstante acciones Plumada S.A. tenga cotización en bolsa, nosotros podríamos aplicar un valor de neutralización. Ahora, si nosotros tenemos acciones Plumada S.A. que nos da la posibilidad de evaluar a BPP, porque tenemos o más del 50% de acciones con derecho a voto, o bien tenemos un 20% mínimo de acciones y algún tipo de elemento que nos pueda indicar una influencia significativa, y mejoramos la exposición si evaluamos BPP. Bueno, después me dice que la intención es mantener el patrimonio, por lo tanto eso hace que mantenga su característica de no corriente, ¿no es cierto? Y por supuesto entrará a inversiones permanentes. Seguimos.
Los créditos por venta han sido, vuelvo a decir lo mismo, a su valor nominal de deduciendo los componentes financieros no devengados, que reitero, para mí podría ser un valor actual. Pero no obstante, eso quedará al estudio de ustedes cuando lleguen un final, hasta donde entiendo, porque no le vamos a pedir los criterios de evaluación. Bien, entra por supuesto deudores por venta, documento a cobrar y la previsión para dudoso cobro, que no debe haber, seguramente no hay otras cuentas que den lugar a esto. Entonces tenemos dos saldos, el de inversión temporaria y el de créditos por venta, uno por 6.600 y el otro por 4.408, que lo trasladamos acá están, inversión temporaria, créditos por venta, y vamos armando el estado de situación patrimonial. Bien, seguimos. Otros créditos, tenemos anticipos de honorarios de directores y síndicos. Esto es un tema que, bueno, tienen que recordarlo. Los anticipos de honorarios de directores y síndicos, como cualquier anticipo que hacemos nosotros, digamos, de fondos, van a ir en otros créditos. Si nosotros hacemos anticipo de sueldos que no coinciden con el sueldo a pagar y no lo podemos compensar, vamos a ponerlo en otros créditos. Y por supuesto que los anticipos a proveedores van a ir en bienes de cambio, y los anticipos a proveedores por la compra de bienes de uso van a ir a bienes de uso. Pero anticipo, recordemos, de honorarios directores y síndicos va en otros créditos. Tenemos un IVA saldo a favor, todos los saldos a favor de los impuestos van a ir normalmente en otros créditos, salvo el anticipo de impuesto a las ganancias, que normalmente su existencia hace que se dé lugar a una compensación con el impuesto a las ganancias a pagar y habrá una nota respectiva. Entonces, vamos, sacamos por supuesto otro número, 733, el positivo, los bienes de cambio. Bueno, la nota tiene también para mí algunas inconsistencias, pero bueno, para que conozcan los modelos, digamos. Dice, los productos terminados se destinan al curso habitual de la actividad del ente, se encuentran evaluados a sus costos de reposición o refabricación. Me parece que lo que han querido decir es, o sea, los productos terminados siempre se destinan a la venta en el curso habitual. Lo que podría haber pasado es que el producto terminado se haya destinado, digamos, a un bien de uso, nosotros lo hayamos sacado de ahí. Entonces decimos, todo esto que están ahí se destina a la venta. Si habría alguno, porque nosotros fabricamos, no sé, computadoras y algo se usa en la empresa, bueno, podría haber algo que después terminado pase a bien de uso y lo otro se destina a la venta. Por supuesto, nos aclararía en el tema. Los productos en proceso, bueno, están también en base a un avance, y los insumos de fabricación se encuentran valorados a su costo de adquisición, que ahí me parece que deberíamos haberlo valorado al costo de reposición, pero bueno, no, creo que no nos trae mayor problema. Y los anticipos efectuados a proveedores de insumos a su valor nominal, digamos, los anticipos efectuados a proveedores de insumos se evalúan a su valor nominal en la medida que no fije precio, porque si el anticipo fija precio, debería evaluarse a su costo de reposición. Como ustedes a veces recuerdan, había un práctico en Contabilidad 2 que hacíamos un porcentaje del costo de reposición. En todas estas notas debería decir que se encuentran a valores expresados, porque estamos en un proceso inflacionario. Bueno, entonces sumamos productos terminados, productos en proceso, insumos de fabricación. Reitero, nosotros acá no vamos a hacer ningún tipo de asiento contable, o sea que vamos al margen de lo que yo pueda de golpe no compartir, los números son estos, y eso es lo que ustedes toman en el parcial. Entonces tenemos dos valores, 733, 47,717, uno para otros créditos, otro para bienes de cambio, los dos trasladados, acá están, a otros créditos y bienes de cambio. Entonces no tenemos, en este caso, no tenemos otros activos, termina en bienes de cambio, no hay nada que podamos poner en otros activos,
Recuerden que nosotros teníamos, por ejemplo, maquinarias fuera de uso, y las maquinarias fuera de uso cuando la maquinaria estaba destinada a la venta en el ejercicio siguiente, nosotros poníamos otros activos y poníamos en el activo corriente a la maquinaria fuera de uso. Bien, sigo. Por supuesto que este número que está aquí, 30.978, una de las opciones es directamente poner una nota, y seguramente, como lo dice aquí, hace mención al anexo 1, que es donde un usuario va a poder ir a mirar cómo sale este número. Esta nota, vuelvo a una cosa también que les recomiendo, podríamos poner, como hicimos en los prácticos anteriores, un pequeño resumen de cómo hacíamos maquinaria menos amortizaciones, supongamos rodados menos amortizaciones, y me daba este número. Por supuesto que al anexo de bienes de uso tiene una importancia adicional, porque yo si yo a esta nota pongo maquinarias menos amortización acumulada de maquinaria, el usuario que mira eso no sabe de cuándo son las maquinarias. No sabe si son compradas en ejercicio, vienen de ejercicios anteriores, etc. Esa información la da el anexo de bienes de uso, que es este anexo que está acá, ¿no es cierto? Nosotros, fíjense en que acá dice 30.978. ¿Qué es esto? Esto es el valor residual que surge de el valor al cierre del ejercicio menos las acumuladas al cierre del ejercicio. Eso me da los 30.978, que es la nota, 30.978, y es lo que va al estado de situación patrimonial, 30.978. Bien, el usuario que quiera saber esto va a tener que quiera saber el movimiento de los bienes de uso, que no se lo da la nota contable, en el formato que decía yo hace rato, que diría que usen, porque, digamos, si ponen algo como esto, estaría bien también en la medida que hagan el anexo de bienes de uso. Digamos, esto tiene otra inconsistencia, porque los bienes de uso, digamos, esto que dice a su costo reexpresado de la fecha de cierre, neto de amortizaciones acumuladas, acá debería decir reexpresada, porque son los valores de costo reexpresado menos las amortizaciones acumuladas reexpresadas, no es un criterio de evaluación, es una forma en la que RT17 ha podido zafar, digamos, de exponer algo de los bienes de uso. Entonces, pero bueno, podemos ponerlo así, han sido evaluados a la fecha de cierre menos la amortización acumulada reexpresada. Respecto a la mercadería en tránsito, se encuentra evaluada a su valor nominal, estimo que acá debería decir también reexpresado, estimándose en conjunto no supera su valor de utilización económica. Esta es una frase que solemos poner respecto a también el cumplimiento de un aspecto de nuestra normativa que nos pone un límite en el valor de utilización económica. Bien, ya se menciona el anexo. Sí. Disculpame, ahí te hacen una consulta si el impuesto diferido, el crédito por impuesto diferido, activo por impuesto diferido, que no debería ir en otros créditos. Sí, lo adelantemos. Entonces acá en la 11 aparece el activo por impuesto diferido, que sí efectivamente debería ir en otros créditos, pero cuando nosotros tenemos activos y pasivos, acá está el pasivo por impuesto diferido, vamos a tener que hacer una nota, ver cuál es el mayor. En este caso, el pasivo por impuesto diferido es de 8.24 y el activo por impuesto diferido es de 90. Y entonces se va a poner solamente el mayor en el lugar en donde corresponda. Entonces, en vez de ser un activo, va a ser
va a quedar como el mayor valor, el pasivo por impuestos diferidos, y va a ir directamente al pasivo. Lo adelantemos un poquito, fíjense, vamos a ver una nota en donde está en cargas fiscales. Acá tengo cargas fiscales, estoy adelantando en base a la pregunta que ha hecho el alumno. Acá está. La cuenta dice pago por impuestos diferidos, se compensó y se pone neta del activo de impuestos diferidos. Entonces va directamente en el rubro cargas fiscales, se pone pasivo por impuestos diferidos, neteada del activo por impuestos diferidos porque es mayor, y va directamente 734. Si fuera a la inversa, en donde el activo diferido fuera mayor que el pasivo diferido, entonces ahí me quedaría un saldo que sí iría a en otros créditos en el activo. Bien, seguimos entonces. Bueno, hablamos de los bienes de uso. El valor 30.000 ya sabemos que lo pusimos ahí. Por supuesto que ya estamos entrando al activo no corriente. Tengan cuidado con una cosa. Fíjense en que el estado de situación patrimonial tiene en el activo corriente caja y banco, inversiones, créditos, etc. Bienes de cambio podría por algún motivo tener algún activo no corriente, o créditos por venta podría tener un activo no corriente si dimos una financiación mayor a 12 meses. ¿Cuál es la posible duda? ¿Dónde lo pongo en activo no corriente? ¿Va antes o después de bienes de uso y propiedades de inversión? Sigue manteniendo digamos, el estado de situación patrimonial en su conjunto, el concepto de que el orden en el activo es de acuerdo a la liquidez que tienen estos rubros. Entonces si habría créditos por venta no corrientes, deberían ir adelante, sería la primera cuenta el primer rubro, perdón, en el activo no corriente, y después irían los demás. Por supuesto que cuando hablamos de los más líquidos, debemos consensuar un poco este orden, porque cuando ustedes vean distintos autores, van a ver que todos tienen cierta razón en poder tener la certeza de que un crédito por ventas sea más líquido que un bien de cambio. ¿Por qué? Porque por una situación temporal podría hacerse primero líquido un bien de cambio y después un crédito por venta. Pero no obstante, acá sí respetemos este orden. En el parcial seguramente no sucederán este tipo de cosas, pero nada más que para aclararles de que hay un consenso en decir, bueno, este es el orden y porque entendemos o inferimos que van a ser los más líquidos en este orden. No siempre tiene que suceder. Entonces, saber de que si llegaría a haber crédito por ventas no corriente, sería el primer rubro que tendría el activo no corriente y después vendría otros créditos, bienes de uso. Bien, seguimos con las notas. Tenemos la siguiente, que es la participación. Buenas tardes. Sí, dígame. ¿Cuál sería entonces el orden que adoptaríamos nosotros en el parcial? Me maría un poco ahí. ¿Cuál criterio adoptaríamos? El que estamos dando nosotros. O sea, el orden. Este orden que está acá no es el orden que damos nosotros, perdón. Es el orden que tiene la normativa, que tampoco está sujeto a discusión, está totalmente consensuado. Primero caja y banco, inversiones temporarias, créditos por venta, etc. Otros créditos viene el cambio. Lo que le digo es que no hay una total certeza de que sea así. Pero esto que estoy explicándole es a los fines de que usted, el día que tenga el examen final, pueda tener algún tipo de respuesta, si es que le harían una pregunta de ese tipo.
En el caso Que del parcial, podría ordenar primero el bienes de cancha. No. En el parcial, perdón, en el parcial usted sigue este orden. Bien. ¿Estamos? Bueno. De todo modo, le agrego una cosa más. Nosotros, porque estamos usando la RT 8 y 9, que es para entes con fines comerciales, y que el día de mañana, cuando ustedes vean otro tipo de situaciones, van a ver que hay algún tipo de empresa que utilizan normas internacionales, donde el formato de la norma internacional no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero lo estudiarán en su momento. Nosotros ahora estamos viendo empresas comerciales que aplican RT 8 y 9. Entonces aplicamos este formato que nosotros le estamos dando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sigo entonces. No sé si ha dicho sí o no, pero sigo. Bueno, dice propiedad de inversión, seguimos y empezamos a tener cuidado con algunas cosas. Empiezan a aparecer las amortizaciones acumuladas, repasando lo que dijimos en algún momento. En el rubro bienes de uso, nosotros ya tenemos amortizaciones acumuladas, que a la cuenta, amortización acumulada, miremos un cachito del enunciado, la cuenta que está en, acá tenemos maquinarias, tenemos rodados, tenemos muebles y útiles, llave de negocio, ¿sí? La tenemos toda junta. Y por supuesto, están ordenadas un poco mejor que el práctico anterior, pero no sé si peor para ustedes, porque ahora tienen que entender de que yo estoy ordenando por cuentas de activo, y la vez pasada teníamos rodado y abajito amortización rodado acumulada, teníamos mueble útil y abajo lo mismo pasaba con maquinaria y mueble renta. Entonces acá tenemos cuentas de activo. Seguramente si yo empiezo a bajar, empiezan a aparecer en algún momento las amortizaciones. Bueno, no las veo. ¿Ustedes tengo algún problema, Aldo, con este planteo? O sea, tengo las maquinarias. A ver, vamos a las notas, 6, 7. Fíjate a la altura de los 80. Me da, perdón, subo. En la nota 6, 7, lo único que hace es darme datos para que arme yo seguramente el anexo de bienes de uso. Lo que me pregunto es si tengo la pérdida. Acá están las pérdidas. Acá están. Acá están. Justo que estaba diciéndole que lo hemos ordenado de acuerdo a otro formato, porque aparecen estas acá que no sé qué hacen acá. Pero bueno, ahí están. Estas son del pasivo. Lo que estaba suponiendo es que nosotros hemos ordenado el práctico de acuerdo al activo, que sería toda esta parte, al pasivo, que acá tenemos dos del pasivo, y después nos vamos o 3, y después nos vamos a la cuenta de todo, y esta es la cuenta de resultados, pero acá aparecieron. Bueno, acá está amortización acumulada de maquinaria, amortización acumulada de rodado, mueble y útiles, llave, negocio, inmueble, renta, y abajo están los resultados realmente. Amortización inmueble, amortización maquinaria, bueno. ¿Qué es lo que, volviendo a la nota, vamos al anexo? En las cuentas estos son los bienes de uso que hacen a la actividad operativa de la empresa. Entonces, esto entra en un anexo donde están las acumuladas. Estas que están aquí son las amortizaciones acumuladas del planteo que hemos visto recién. 15.100, 16 y 5. Esas son las denunciadas. ¿Sí? Que son estas que están acá. 15.100, 16 y 5. Pero, ¿dónde iba con la explicación? Solamente ingresaron las acumuladas correspondientes a los bienes de uso de las actividades operativas. Maquinaria, rodado, mueble y útil. Pero tengo dos más. Llave de negocio y mueble de renta. Esta
llave de negocio va a entrar en la nota que estamos viendo ahora, que es en la participación en entes relacionados, y esta acumulada en inmuebles de renta seguramente en la nota siguiente, que es de propiedades de inversión. Entonces voy a las notas y acá la tengo. Acciones de plumada, que ya habíamos visto que estaba evaluada su valor patrimonial proporcional y su intención era mantenerla. Llave de negocio, y ahí está la regularizadora de llave de negocio. ¿Por qué reitero esto? Porque pueden cometer el error de mandar una de estas al, digamos, al anexo, a la pérdida del anexo de gasto, o mandarla alguna de estas al estado, al anexo de bienes de uso, y entonces metemos la pata por todos lados. Entonces, esta viene en participaciones en entes relacionados en otras sociedades. Llave de negocio y la regularizadora. Propiedades de inversión, aparece por supuesto el inmueble de renta y la regularizadora, amortización acumulada, inmueble de renta. Estamos ya con las tres rubros del activo no corriente. Vamos a otro activo, aparece maquinaria fuera de uso, que digamos acá se ha puesto como un criterio. Bueno, sí, podría ser decir cuál es el motivo por el que está en otro activo, que seguramente lo dice la nota aclaratoria. Dice de que es intención del ente venderla y reemplazarla por otra similar. Suena siempre, no sé, bueno, siempre la intención, digamos, decir bueno, no les quiero mezclar más cosas, pero a veces se entiende. O yo la vendo o la reemplazo. O sea, si yo la vendo y reemplazo por otra similar, es más bien como que la vendo por aparte, supongamos que sea taxativo con lo que dice aquí. Quiere decir que yo la máquina la vendo por aparte y con esa plata la uso para reemplazarla, ya ahí se me ha hecho líquido. No sería el ejemplo más correcto. Creo que la intención es reemplazarla directamente por otra similar o entregarla como parte de pago. Entonces si la entrego como parte de pago, yo no la vendo. Pero si la vendo, ya aparecería. Pero bueno, no me quiero meter más lío. Entonces, si dice que la intención es venderla y reemplazarla por otra, sabemos que es un activo no corriente y va a, creo que está mal, esto debería ir en esta columna, pero bueno, 1302. Entonces teníamos el activo, el no corriente, tenemos bienes de uso, participaciones, propiedades de inversión y maquinaria fuera de uso 1302. Vamos al estado de situación patrimonial, trasladamos todos esos valores. Acá están. 30.000, propiedad de inversión 49.360, participaciones, otro activo. Entonces, como verán, acá nosotros ponemos solamente el rubro y en una sola línea el valor que surge de la nota. Totalizamos activo corriente, totalizamos activo no corriente, la suma de los dos nos dan el activo corriente. Vamos a llenar lo que sería el pasivo del estado de situación patrimonial. Entonces, acá se ha puesto de nuevo comparativo con el ejercicio anterior. Por supuesto no tenemos la comparación, simplemente a los efectos de darle algo que sea un poco más conciso con lo que decimos en la nota 1, de que son comparativos. Pero no tenemos datos para hacer esto, así que estimo que el parcial tampoco lo va a tener y van a tener ustedes directamente una sola columna para llenar. Vamos a las deudas. Fíjese en las deudas entonces. Esto lo hacíamos nosotros de acuerdo a lo más líquido. Las deudas de acuerdo a lo que se venza primero o lo que tiene vencimiento más próximo. Vamos a los comerciales, los préstamos, remuneración y cargas sociales, cargas fiscales, otros pasivos, previsiones. Respetemos este formato que está acá, porque si ustedes lo cambian, no obstante existir esa posibilidad
en la práctica, si ustedes lo cambian, se lo va a tomar como un error, así que mantengamos esto como dice aquí. Bien, vamos a esa nota entonces. Vamos a hacer el pasivo, tenemos las deudas comerciales. Está constituida por acreencia en moneda nacional, deducido, bueno, volvería a ser para mí un valor actual. Y se conforma de las siguientes partidas. Proveedores, y me dice que los documentos a pagar tiene el 50% de documentos a pagar, lo mismo que nos decía en el práctico anterior, seguramente el otro 50%, acá está en préstamos, entonces el 50% de documentos a pagar es para deudas comerciales, el otro 50% es para préstamos, y seguramente este 50% de préstamos se ha ido a más de 12 cuotas, por eso se hizo una parte no corriente. ¿Sí? Acá, digamos, hay un errorcito, porque, no sé, me parece que en las notas que hicimos, no sé si en el práctico anterior, estaba mejor expuesto, porque la clasificación de corriente y no corriente se debe hacer en el rubro. O sea que si algún rubro tiene la característica de tener parte corriente y parte no corriente, eso se pone en el mismo rubro, y creo que es lo que nos está pasando acá, y no se hizo esa clasificación. Vamos a ver si es cierto. Quiere decir que vamos al estado de situación patrimonial. En los préstamos teníamos comercial, era todo corriente. Préstamos tenemos 5.710, y en la nota de préstamos tiene 5.710. Vamos a ver cómo lo pusieron acá. Y acá está, ¿ves? Total pasivo no corriente. En pasivo no corriente hace mención al préstamo de nuevo, a la nota 211, y dice 483. Me parece que aquí hagamos como hemos hecho en práctico anterior, entonces ponemos préstamo corriente, banco macro, 12 cuotas, 50, y ponemos estos dos. No corriente, documentos a pagar, 3 cuotas, 483, y entonces tiene una coincidencia más perfecta, más cercana a lo que estamos poniendo aquí en el estado de situación patrimonial. Bien, parece que lo mismo nos pasa con las cargas fiscales, 5.280, y cargas fiscales 1.034. Vamos a leerlo un cachito a ver qué nos, respecto a sueldo y cargas sociales. En menos segundos se me metió acá las amortizaciones acumuladas. Acá tenemos cargas fiscales, que sería impuesto a actividades económicas. Y bueno, podría ser impuesto a las ganancias. Vamos a ver la nota 4 y 11. La nota 4 dice, bueno, ya habíamos hablado del impuesto diferido, vamos a la nota 11. La nota 11 dice las deudas documentadas, 50% corresponden a un préstamo bancario, eso es lo que rescindimos. Dice cancelar en 15 cosas mensuales, venciendo la primera, de las 15 estas sacamos que son 12 corrientes, y las otras 3 pasarán al ejercicio no corriente. Bien, dice los pasivos por impuestos diferidos. No tengo más. Entonces ya lo buscamos. Remuneración y cargas sociales, manteniendo el orden, tenemos deudas comerciales, tenemos los préstamos después tenemos remuneración y cargas sociales. Ese es el orden de los rubros de deudas que tenemos que respetar. Remuneración y cargas sociales, por supuesto, sueldos y jornales a pagar. Tenemos la deducción de los anticipos de sueldo. No hace ninguna mención a lo que siempre decimos que debe haber una coincidencia, pero repasando lo que dijimos alguna vez, salvo que nos digan algo al respecto de que los periodos no son los mismos, nosotros lo vamos a tomar como que son los mismos y lo vamos a compensar como están haciendo acá. Sueldo y jornada de pagar, compensamos los anticipos,
y retención de cargas sociales a pagar, otro concepto también de remuneración y cargas sociales, me da 3.102. Entonces, en préstamo teníamos, ya vimos estos dos, seguimos con el estado de situación patrimonial, y dice acá, arriba, comerciales ya vimos, préstamos tenía parte corriente y no corriente, y ahí está, remuneración y cargas sociales, y llenamos otro rubro. Bien, seguimos con las cargas fiscales. Acá sí venía, bueno, acá ya lo miramos al dato, hay un pago, un plan de pago de impuestos a las ganancias a pagar, y el impuesto a las ganancias a pagar del ejercicio, y el plan de pago de impuestos a las ganancias a pagar, porque acá volvemos a tener ese problemita, debería haberse puesto qué es corriente y qué es no corriente. Digamos, se lo separa en columnas, por eso lo ponen acá, pero para digamos, hacer como hacíamos los prácticos anteriores, ponemos qué es corriente y qué no. Corriente va a ser lo que está en la primera columna y no corriente lo que está en la segunda. Repasando algo que recién vimos y no dijimos, es que ya sea el saldo del impuesto diferido, sea otros créditos, porque el activo es mayor que el pasivo, o sea cargas fiscales, porque el pasivo es mayor que el activo, en ambos casos es no corriente. Es no corriente el concepto, por eso aparece acá 734. Vamos a ver un cachito lo que sería el impuesto, ese plan de pago que hay acá está, plan de pagos, dice impuesto a las ganancias a pagar, 13. En la nota 13 dice que el plan de pago formulado ante la FIP es en 15 cuotas. La primera vence en enero del 2021. Por supuesto, bueno, ya sabemos, son 12 que van al 2021 y 3 que pasarán al 2022, es lo que se hace en la nota acá, en la nota de carga fiscal. Agarramos los 1.500, lo dividimos por 15, lo multiplicamos por 12, me da el corriente. Tomamos lo mismo, 1.500 dividido 15 por 3, me da la parte no corriente. Sumo los dos y reitero, deberíamos haber hecho una explicación directamente en la nota. Bien, vamos al estado de situación patrimonial, tenemos cargas fiscales. Gustavo, Sí. hay un momentito ahí, hace una pregunta un alumno. Dice, profe, tengo otra duda. Dice, las plantas productoras van en el anexo de bienes de uso. Ustedes, todo lo que sea equipo, ¿no es cierto?, de la planta industrial es un bien de uso. Lo único que tienen que diferenciar es qué parte se amortiza. Pueden tener galpones, pueden tener instalaciones, en este caso una planta, ¿verdad? Eso se amortiza y por supuesto que va al anexo de bienes de uso. Puede darse el caso que también tenga un terreno en el parque industrial que con la intención de la empresa de que ahí se vaya a construir una nueva planta, ¿verdad? Eso también forma parte de los bienes de uso. ¿Cuál va a ser la característica? Que si es un terreno no se va a amortizar, pero todo lo que ustedes tienen como equipamiento de la empresa, instalaciones, edificaciones, todo lo que sea, qué sé yo, edificios administrativos, plantas productoras, galpones, ¿verdad? Todo eso va a formar parte del anexo de bienes de uso. Si es que a eso se está refiriendo la pregunta, Florencia. Yo les recomendaría que le peguen una repasada a lo que sería propiedades de inversión para que no nos surja alguna duda en el camino. Ustedes han visto que ahí debían cumplirse algunos requisitos y podría venir alguna pregunta al respecto y no tener la claridad necesaria para saber si lo ponemos en bienes de uso o y requiera tener conocimientos de la definición de cuándo es una propiedad de inversión, no obstante estar posiblemente cercana a los bienes de uso de la actividad productiva, ¿no? Bien. Aldo, me parece que está hablando de las plantas naturales, ¿no? Plantas reproductoras. Está bien, usted está hablando de activos biológicos. Una plantación de naranjas, suponete, me imagino que se plantea ese. Sí,
Bueno, es que, claro, no leí, yo leí primero productora. Sí. Digamos, las Los plantas activos, productoras, sí. no, discúlpame. Eso es un activo biológico. Un activo biológico es un nuevo rubro, y que usted lo va a ver en la RT22, que ha sido modificada por la 46, es como un nuevo rubro que se integra dentro de lo que vendría a ser los bienes de cambio. ¿Está bien? Entonces usted tiene el fruto del activo biológico o de la planta biológica, que vendría a ser como el bien de cambio de un producto agropecuario. Y la planta y el activo biológico, o la planta, en este caso, un naranjo, limón, bueno, no sé el ejemplo, vendría a ser un bien de uso. ¿Por qué? Porque también se amortiza. Depende de la característica que tenga el activo biológico, es también su vida útil, la vida útil en años, ¿verdad? Y si se refiere a animales, también el plantel de vacas madre para tener terneros también es un activo biológico, y también se amortiza en la cantidad de vida útil que tiene esa vaca para dar ternero. Y bueno, y así. Ahora, no sé si a eso se refería. Entonces sí iría en el anexo de bienes de uso, porque esa era mi duda. O sea, va en el rubro bienes de uso, pero también lo Sí, incluyo en el anexo. sí va en el anexo, pero va en el anexo y bienes de uso. eh, si dice plantas productoras, supongo que no le van a dar más datos que podrían ser necesarios, y lo vamos a tomar directamente como bienes de uso. ¿Cuál es el problema que tenemos con los activos biológicos? Que para que nosotros clasifiquemos en bienes de uso, no obstante tener todas las características de un bien de uso, debe completar el proceso de crecimiento. O sea que si yo tengo plantas que están destinadas a producir citrus, yo tengo, en el momento que hice la primera digamos, extracción o obtención de citrus, empezaría recién a tener la característica de ser un bien de uso. Antes, hasta tanto la plantita va creciendo, sabemos que es un bien de uso, pero mientras va creciendo y obtiene ese crecimiento natural, sigue siendo un activo biológico. Cuando la planta ya no va a crecer más y llega al punto donde lo único que hace es producir un bien, ahí agarra las características de ser un bien de uso. Lo mismo nos pasa con los animales y pasa con todos los posibles activos biológicos que están destinados a bienes de uso. Pero si aparecería así plantas reproductoras, sí, estimo que lo correcto es incluirlas en bienes de uso, porque, digamos, lo otro no creo que venga el parcial con tanta complicación. Si dice plantas reproductoras, sí es un bien de uso y lo tomamos así. Sigo. Gracias, Bien, profe. había entonces, sí, quiere, necesita otra, ¿entendió? ¿Le parece bien hasta ahí? Sigo. Bien, cargas fiscales, entonces teníamos una parte del plan de pago de este impuesto a las ganancias que debíamos de 1034. Por supuesto que, vuelvo a la nota, nosotros tenemos el plan de pago, es lo único que nos puede producir dudas respecto a si es corriente o no corriente, porque podría haber cuotas que se vencen recién en el periodo que viene. Pero el impuesto a las ganancias a pagar, que es el impuesto al ejercicio, no tenemos duda que es corriente y que va a ir por eso el monto es acá, es 52.80, y eso es lo que se pone en el estado de situación patrimonial como corriente, 52.80. Bien, aparece digamos, las previsiones, le vamos a llamar así, previsiones, usemos este formato, en otros, digamos, de acuerdo por ahí a la norma contable, ustedes van a encontrar que el rubro se llama contingencia, pero bueno, tomemos previsiones, y las previsiones que ingresan en este pasivo, por supuesto, son las que no tienen una cuenta en el activo que podría tener una referencia con la previsión, como el caso de los créditos por venta. Entonces decimos, porque eso es digamos, son pautas para clasificación de las partidas.
Si la partida tiene una referente en el activo, nosotros la vamos a usar como una regularizadora de activo. Por eso, a la previsión para deudores incobrables, que es una cuenta de pasivo, nosotros la mandamos regularizando crédito por crédito. Pero previsión para juicios laborales no tiene su referente, por supuesto directamente va a ir al pasivo en previsiones y creo que no tiene mayor inconveniente. Si nosotros ya nos aparece en el balance de suma y saldo la cuenta previsión para juicios laborales, quiere decir que ya se hizo el análisis de determinar si la previsión corresponde ser contabilizada o no. Quiere decir que ya se tuvo en cuenta todos los elementos para ponerla como una cuenta contable. O sea que la previsión cumple con los requisitos de ser algo posible, de que está evaluada, que tenemos todos los elementos para ponerla como cuenta, así que ya no dudamos y va al pasivo en previsión. En otros pasivos tenemos, como en la vez pasada, tenemos locación de inmuebles a devengar, seguramente lo mismo que sucedió en el práctico anterior. Esto se trata de una locación de inmueble cobrada por adelantado, entonces la estamos, por supuesto, adeudando. Es como un anticipo de cliente. El anticipo de cliente también va en otros pasivos. Nosotros tenemos posibles cuentas en ese formato que podrían ir directamente a otros pasivos. Y tenemos acreedores varios, 6.000, otros, digamos, que ya vemos de qué se trata la nota, pero seguramente se vendió algo que no hace la actividad habitual, y consecuencia de eso tenemos un acreedor, o compramos algo, perdón, un acreedor. Vamos a ver si tiene alguna nota, acreedores varios. Acá está acreedores varios, es la nota número 11. La nota número 11 dice que los acreedores varios corresponden a facturas de instalación de un nuevo sistema de computación para la empresa. O sea, nos han puesto un sistema de computación y hemos quedado debiendo algo, y tenemos un pasivo por esa deuda, y por supuesto tenemos un acreedor vario porque no es un proveedor, porque nosotros proveedores lo utilizamos para lo que es las deudas comerciales, y esto es una deuda que no hace a la actividad habitual, sino que, bueno, tuvimos que mejorar el sistema y tuvimos que entrar en un gasto o en una inversión. Bien, entonces tenemos una deuda por acreedores, creo que no trae problemas. Si nos dice acreedores varios, nosotros sabemos que esto es otros pasivos. Nos den la explicación o no nos den la explicación. Si dice acreedores varios, otro pasivo. Si dice proveedores, es proveedores en el rubro que corresponde. Bien. Bien, hasta ahí tenemos el estado de situación patrimonial, cargamos el estado de situación patrimonial, tenemos las cargas fiscales, otros pasivos son corrientes, las previsiones son corrientes, solamente no corriente había préstamos y cargas fiscales, sacamos el total del pasivo no corriente, sumamos los dos, sacamos el total del pasivo, y por supuesto aparece el patrimonio neto que surge del estado respectivo. Este es otro formato que está consensuado en la norma, que el patrimonio neto se ponga en una sola línea en el estado de situación patrimonial, y que el que quiera saber cómo se forma puede ir al anexo correspondiente a verificar el contenido de ese valor. Bien, entonces seguimos con las notas, ya vamos a ver el estado de evolución. Seguimos con las notas, y como solemos hacer, vienen las notas referidas al estado de resultado, en donde vamos a hacer de nuevo las recomendaciones que venimos. Notas al estado de resultado, y tenemos el anexo de gastos que está relacionado al estado de resultado. Entonces,
El estado de resultados, ¿qué tiene? Tiene las ventas, esto por supuesto ustedes ya tienen que tenerlo conocido, lo más habitual por lo menos, las ventas netas de bienes y servicios. ¿Por qué neta? Y ahí dice anexo 2, porque acá vamos a tener devoluciones de venta como tuvimos en el práctico anterior, entonces va a tener un anexo de utilidad bruta, que ya lo vemos. El costo de productos terminados y vendidos sucede lo mismo. Hay un anexo 2 en donde vamos a tener seguramente el costo de producción que va a hacer cambiar los valores contables. ¿Qué quiero decir? Estos 88,47 no coinciden con el valor de venta del enunciado. El enunciado dice ventas. Vamos a ver si es cierto. Ventas dice 86.000. Y en el estado de resultado no dice este valor. ¿Por qué? Porque se ha restado esta devolución que está ahí. 1.153. Entonces, en el estado de resultado dice venta 84,847. ¿Cómo sabemos que se restó esto? Porque hay un anexo 2 que se lo cita aquí, que es el que ustedes también deben hacer, que es el anexo de utilidad bruta, donde dice venta menos devoluciones de venta, y ahí me aparece el valor 84,847, que se traslada al estado de resultado 84,847. Con el costo sucede lo mismo. Ahí arriba dice menos 49,207. No es el costo que está en acá. Costo producto terminado de vendido dice 29,653. Y en el estado de resultado dice 49,207. El contable es este. Y el que determinamos nosotros en el estado de resultado es 49,207. ¿Dónde surge la diferencia? También en el anexo 2, que es el anexo de utilidad bruta. Lo llamamos anexo de utilidad bruta por una costumbre, porque en este anexo de utilidad bruta no solo está la utilidad bruta, sino que está la determinación del costo que estamos hablando. Entonces voy a ese anexo y ahí tengo. Existencia inicial, este es el método global que usábamos nosotros para sacar el costo. ¿Cuál era? Decíamos, existencia inicial más compras menos existencia final, y ese era el método global. Utilizamos el mismo método, ponemos existencia inicial. ¿De dónde saco esto? La existencia inicial de bienes de cambio no la tengo en el balance de suma y saldo. Seguramente me la dieron en una nota aclaratoria, si no, no tengo cómo saberlo. Compras del ejercicio sucede lo mismo. Nosotros en el balance de suma y saldo no hemos utilizado el procedimiento a través de compras. Por lo tanto, esto me lo van a tener que dar como dato. Y la existencia final de bienes de cambio sí la tengo a esta existencia final, porque esta existencia final de bienes de cambio es el valor del rubro bienes de cambio que nosotros hemos sacado en las notas de los estados contables. ¿Qué es lo que se agrega acá? Esto que dice gastos imputables al costo, que es del anexo 3. ¿Qué quiere decir? Que yo he tomado contablemente un costo, acá en el enunciado, yo he tomado costos de productos terminados y vendidos, de acuerdo a un procedimiento contable de costo. Cuando miro los otros gastos que se incurrieron, determino que algunos de ellos también van al costo de productos terminados y vendidos. Entonces, en la cuenta, en el anexo de gastos, aparece esta columna, esto ya lo vimos en el proyecto anterior, costo de producción, y mandamos parte de algunos gastos a este costo de producción, que da un total de 19,554, que es el total que traslado al anexo de bienes de uso, 19,554. Y es el que me hace cambiar el costo de producción.
Entonces aparece en el estado de resultado 49.207, este que está acá, aparece en el estado de resultado 49.207 y por supuesto la ganancia bruta coincide con lo que dice el anexo de utilidad bruta, este que está acá. 35.640, paso acá 35.640. Bien. Entonces, ya tenemos esta partecita del estado de resultado. Venía después, salvo que acá aparezca alguna cuenta que diga resultado de bien evaluado, su valor neto de realización, debería ir aquí, que es un resultado por tenencia que requiere una nota aclaratoria, o bien que la cuenta se nombre así. Si la cuenta dice resultado de bien evaluado, su valor, no hay duda, va en este lugar. Acá no la tenemos, creo que, no sé si la tuvimos en el práctico anterior o en el práctico anterior la citamos por lo menos este resultado. Viene después los gastos de comercialización, gastos de administración y posibles otros gastos, que nosotros no los estamos poniendo acá en esta cuenta, pero podían aparecer, dijimos, acá hay otros gastos, acá la tengo a la columna, no tengo ninguna cuenta, acá podría haber alguna que refleje lo que decíamos en el otro día. Acá ingresan solamente conceptos que no pueden ser ingresados en ninguno de estos y que hacen a la actividad operativa, porque los únicos gastos que entran en este anexo son los que hacen a la actividad operativa. Por eso no puedo poner ni la amortización de la llave de negocio, no puedo poner la amortización del inmueble de renta, porque eso no es de la actividad operativa. Sí, las otras dos, que ya las veremos, deben estar por ahí. Y en otros gastos podrían ir algunas actividades de alguna inactividad, algún resultado por inactividad, algún resultado por ociosidad, pero la cuenta va a tener ese nombre, si ustedes ven algo así, eso va en otros gastos. Si no, lo dejamos como está. Entonces, tenemos los dos valores, 11.462, esto es gasto de comercialización, gasto de administración, 4.169. ¿Dónde lo trasladamos? Al estado de resultado. 11.462, 61.69, por supuesto, restando en ambos casos. Aparece. Y ahora sí nos metemos y volvemos a las notas que estábamos haciendo. Este orden lo tenemos que respetar. Entonces, resultado venta menos costo, ganancia bruta. Si no hay resultado de valor de neutralización, gasto de comercialización, gasto de administración. Si habría otros gastos, ahí irían otros gastos aquí. Sigue. ¿Cómo sigue? Resultado de inversiones de entes relacionados. Y fíjense que esto lleva el formato relacionado a la importancia del origen o de la aplicación del fondo. Nosotros partimos de lo más importante. ¿Qué es lo más importante en la empresa? La venta y el costo de venta. Esto está acá. Después vienen los gastos de comercialización. ¿Por qué el resultado va acá? Porque el resultado de bienes valuados a su valor de neutralización se refiere a bienes de cambio que están casi vendidos. Casi vendidos. Y nosotros al valor que lo vamos a vender es al valor que dice ese valor, ese mercado activo. Por eso va acá arriba. Bien. Si habría otros gastos, aparecerían acá. Sigue. ¿Qué sigue? Resultado de inversión en entes relacionados. Nota. Vamos a la nota. Entonces, resultado en inversión en entes relacionados. Fíjense en qué tenemos. El resultado de la participación, que está resultado de la participación en Plumada S.A. a su valor patrimonial proporcional. 806 pesos, que no creo que nos traiga mayores dudas. Recordemos que esta cuenta no es las acciones valuadas a su BPP. Eso lo pusimos arriba en el activo. Este es el resultado de nuestra participación en el resultado de Plumada S.A. Entonces, nosotros acá tenemos un resultado de la inversión. Plumada S.A. tuvo su estado de resultado y nosotros le aplicamos nuestro porcentaje y nos dio esta cuenta. Resultado de participación, 806.
Por supuesto, restamos la amortización de llave de negocio, la pérdida de 140, porque está relacionada a este rubro, y me da los 666, que es lo que pasamos al octavo resultado. Acá, 666. Bien, seguimos. Resultado financiero y por tenencia. Acá, bueno, repetimos lo que dijimos la vez pasada. ¿Qué tenemos en la norma? En la medida en que se puedan separar los generados por activo y los generados por pasivo, hacerlo de esa manera. Entonces vamos a tener en cuenta todos los resultados financieros, tanto de activo como de pasivo. Vamos a ver qué dice la nota 218. Dice la 218. Entonces tenemos resultados financieros y por tenencia generada por activos. Tenemos los resultados, tenencia de bienes de cambio. Creo que con eso no tenemos problemas. Se trata de un resultado por tenencia de un activo. REPAN generado por activo. Obvio que se trata de los activos. Diferencia de cambio por tenencia de moneda extranjera. Bueno, volvemos a hablar de un resultado por tenencia, si quieren llamarlo, o diferencia de cambio, que para el caso de una evaluación de lo mismo, pero de un activo como la moneda extranjera. Bien, por supuesto que acá no quiere decir de que sea positivo ni negativo, no sabemos. Puede ser resultado positivo, puede ser negativo, no se puede saber. Depende de los componentes. En este caso es negativo porque el REPAN es el mayor número. Bien, seguimos con los de pasivo. Tenemos intereses financieros, que ya lo vamos a ver cómo hacemos para determinar que se trata de pasivos, y el REPAN generado por pasivo. Entonces vamos un cachito al enunciado a verificar de qué se tratan esos intereses. Por supuesto que nosotros partimos de la base que si el interés financiero... Sí, perdón. Sigo. Partimos de la base de que el interés financiero está debitado o acreditado. Me va a decir también de qué se trata, ¿no es cierto? Acá lo tengo. Interés financiero, dice nota número 11563. El interés financiero dice... es todo referido a las deudas. O sea que está referido al préstamo, los proveedores, los acreedores, todo está referido a pasivos, por lo tanto estos intereses son de pasivo y entonces entrará el resultado financiero generado por pasivo. Repetimos algo que dijimos el otro día, los resultados financieros, todos, ya sea activo o pasivo, van en este lugar, por más que sean intereses que hagan la actividad operativa o no, no importa, podría ser consecuencia de actividad operativa, no por eso en ningún caso en anexo de gasto hay ningún resultado financiero, no hay nunca un resultado financiero acá, todos los resultados financieros van siempre en una nota y en el lugar del estado resultado generado por activo y generado por pasivo, acá lo ponemos. Bien, vamos a otro ingreso. Otros ingresos tenemos resultados de operaciones, perdón, lo tenía en alguno, acá arriba. Otros ingresos y egresos. Tenemos amortización del inmueble de renta y el impuesto inmobiliario del inmueble de renta. Los dos conceptos son egresos en este caso, por eso cuando habla de otros ingresos y egresos, el resultado puede ser positivo o negativo porque los componentes podrían ser de ingreso o de egreso o de ambos aspectos. Entonces acá los dos son negativos, es la amortización del inmueble de renta y la amortización del impuesto inmobiliario. Entonces, ojo con esto. Reitero, la amortización acumulada inmueble de renta, nosotros decimos, es una regularizadora en propiedades de inversión. La pérdida por amortización
amortización inmueble de renta. No puede ir nunca al anexo de gasto porque no es de la actividad operativa. Acá, otros ingresos y egresos, amortización inmueble de renta. Bien, recuerden que cuando tenía también el cobro o de la locación del inmueble, iba también en otros ingresos y egresos. Creo que en el práctico anterior estaba así. Bien, eso se traslada al estado de resultado. Acá dice 955 restando, y acá está restando los 955. Y fíjense en que ahí está bueno ir sabiendo este formato, porque ahí tenemos un corte en el estado de resultados, porque ahí sale el rubro y suma lo que sería ganancia antes del impuesto a las ganancias. Otro formato a respetar. ¿Por qué? Porque el hecho de que el impuesto a las ganancias vaya por separado también es una situación relevante, porque nosotros, la intención es que este estado muestre la relevancia del impuesto a las ganancias por el porcentaje al que por supuesto, este es el impuesto a las ganancias de acuerdo al estado de resultado contable. Bien. Y otro tema que no sé si lo creo que la vez pasada no lo vimos. De operaciones que continúan, ya vamos a ver cómo aparece eso en el balance suma y saldo. Operaciones en descontinuación, y ahí terminan las operaciones ordinarias. No dice acá, pero ahí termina la operación ordinaria y recién aparecen los resultados de operaciones extraordinarias, pero si es que correspondiera en este caso, parece que no, y me da ya, y lo termino con el resultado del ejercicio. Entonces me quedaría acá saber de esta cuenta de operación en descontinuación, no tenemos nada. Entonces sale de aquí, a la ganancia ante el impuesto le resto el impuesto a la ganancia, y me queda la ganancia ordinaria de operación. Esta no es la ganancia ordinaria final, es la ganancia ordinaria de las operaciones que continúan. Podría haber ganancia o pérdida de operaciones en descontinuación, y recién sería la ganancia o pérdida final ordinaria, y después la extraordinaria. Bueno, creo que hasta ahí tenemos todas las notas que había, y tenemos una previsión de deudor incobrable calculada en defecto de 194 pesos. Bien, terminamos el estado de resultado, vamos al estado de evolución de patrimonio neto. El estado de evolución de patrimonio neto tiene las dos columnas ya conocidas por ustedes: aporte de los propietarios, resultado acumulado, y una final que es la que habla de totales del ejercicio. Acá tenemos también el comparativo. Seguramente ustedes van a tener una sola columna que será el total del ejercicio. Entonces, reiterando algo, las cuentas que tenemos en el enunciado que dicen las cuentas del estado de evolución que tenemos en el balance suma y saldo, tenemos capital, ajuste de capital, aporte revocable, prima de emisión, reserva estatal, reserva legal, reserva facultativa, tienen valores acá: 1000, 1980, 1287, 644, 12085, 6435, 85777. Estas cuentas, estos valores son los de la última línea del estado de evolución de patrimonio neto. Fíjense, yo bajo, estos son los valores que tengo: capital 85777, ajuste capital, aporte irrevocable, prima de emisión. La última línea son las cuentas o los valores de los saldos ajustados. Bien, y acá hay una sumatoria de todo lo que sería aporte de los propietarios, y tengo las reservas.
que son los valores de las cuentas. Un total de reserva, reitero lo que decía la vez pasada, este valor no está, porque el valor de resultados asignados, fíjense, ahí dice 45.512. Yo voy al enunciado. Resultado no asignado dice 24.558. ¿Qué pasó entonces? Volvamos al estado de resultado. Perdón, al estado de situación. 24.558 a mí me daría si es que no le agrego el resultado del ejercicio y todas estas disminuciones. Quiere decir que eso que yo dije recién de que el último renglón es donde están los valores contables, es cierto, menos para el resultado no asignado, que el valor va a salir de los ajustes que tenemos en resultado no asignado. Bien, ¿qué más decíamos? Este estado es dinámico. Este estado nos va a decir a nosotros cómo se armaron estos saldos al cierre que contablemente coinciden con nuestro balance de saldo ajustado. Para eso necesitamos datos. Entonces el enunciado seguramente nos va a dar esos elementos. Vamos a ver. Dice que, acá está, en la asamblea de mayo del 2020 se decidió la no aprobación de honorarios de director y síndico por no cumplir los objetivos y asimismo se aprobó distribuir utilidades. La primera parte, digamos, justifica que nosotros tengamos ese pasivo como honorario de director y síndico a pagar. Y se hace una distribución, reserva legal, estatutaria, facultativa, dividendo en especie, dividendo en acciones, dividendo en efectivo. Entonces, con estos elementos nosotros armamos el estado de evolución del patrimonio neto. Recordemos, en lo que está en este tipo de distribución, nosotros vamos a tener aspectos modificativos y aspectos permutativos. Este es un aspecto permutativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a quedarnos en la misma parte de resultados acumulados, pero vamos a sacar de resultados no asignados y lo vamos a mandar a reserva legal. Lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con esto. Dividendo en especie va a ser una modificativa, porque va a reducir el patrimonio. Dividendo en acciones no, porque dividendo en acciones vamos a sacar resultados no asignados y lo vamos a mandar a aporte a los propietarios. Y dividendo en efectivo también es una modificatoria. Entonces eso es lo que sucede aquí. Nosotros tenemos, perdón, y leo una cosita más que estaba acá. Dice que en junio del 2020 los socios integraron un aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones. Ese es otro dato que nosotros necesitamos para hacer el estado de evolución. Bien, ¿por qué decía el dato? Porque los aportes irrevocables no tienen saldo de inicio, porque no había. Los saldos aportes irrevocables aparecen en el lugar donde está la evolución del periodo, que es esta parte. Este es el saldo de inicio, que tiene un ajuste por el área, ya lo vemos, pero esta es la parte de los saldos de inicio. Este es el movimiento del ejercicio. Ahí aparecen los aportes irrevocables. Y aparece la distribución. La distribución, fíjense, hay que tener cuidado con esto porque esto tenemos que entenderlo y tratar de que no cometer errores. El formato que ustedes a la hora del parcial, digamos, podrían tenerlo ya armado, digamos, para tenerlo listo para llenar, utilicen este, que está bueno porque tiene las 3 reservas y el total. Los resultados no asignados, recuerden que si llegaría a aparecer un resultado diferido, debería tener una columna más, por lo tanto, si ustedes hacen ya un borrador o ya tengan hechos los cuadros,
agregaría uno acá de resultados diferidos, lo use o no lo use, para ya tenerlo y no hacerle agregado después. Bien, vamos al resultado no asignado. Empezamos a sacarle cosas al resultado no asignado. 1980, ¿qué es? Una reserva legal. En tanto es una permutativa acá. En el total no produce cambio, por eso acá dice 0, o no tiene número. ¿Por qué? Porque saqué dentro del mismo cuadro de resultado no asignado y mandé reserva legal. Me pasa con la reserva facultativa lo mismo. Saco el resultado no asignado, mando reserva facultativa y pongo el total. Movimiento 0, porque en el cuadro, en este resultado acumulado no hay movimiento. Es permutativo. Lo mismo me pasa con la facultativa. Es permutativo dentro de este cuadro. Los dividendos en efectivo sí es una modificativa. Entonces, modifica. Disminuye el resultado no asignado. Disminuye es una modificativa de este cuadro y también es una modificativa del total del estado de evolución. ¿Estamos? Dividendo en acciones es una modificativa de esta parte, pero no es modificativa de todo el cuadro, porque los 2.500 que salieron del resultado no asignado fueron aquí a dividendos en acciones del capital. Por lo tanto, es una permutativa del estado de evolución. Dividendo en especie también es una modificativa por supuesto, de todo el estado, pero se evidencia en esta parte. Resultado acumulado disminuye en su total y a la vez disminuye el total del estado de evolución. Y el resultado del ejercicio, por supuesto, es una modificativa. El resultado del ejercicio es una modificativa del estado de evolución, porque aparece acá y suma al total y por supuesto modifica al estado de evolución. Entonces, bien, tenemos completado, teníamos una notita que nos quedó dando vuelta por ahí, que era la de esta, la de deudores calculados en efecto, en defecto, hay un área, entonces dijimos esta previsión calculada en exceso, calculada en defecto, ustedes tienen que tener cuidado con el signo para no cometer errores, va a modificar el estado de evolución del patrimonio neto en su inicio. Ya sea positivo o negativo, va en el mismo lugar, aquí, y va a modificar el saldo de inicio. Entonces tendríamos esta modificación de 194. Bien, ahí tendríamos completado los estados. Entonces sí, recordemos, estado de evolución, estado de resultados, estado de situación patrimonial, anexo de gastos, con las recomendaciones del anexo de gastos, y el anexo 2 y anexo 1. En el anexo de gastos tenemos que tener cuidado porque nos van a ir dando en las notas complementarias elementos para saber cómo distribuimos, en qué porcentaje distribuimos esto que está aquí, el mantenimiento y bienes de uso. Veamos ese por lo menos, a ver, en el enunciado. Vamos a la cuenta de mantenimiento, bienes de uso. Sabemos que es una cuenta de resultados, o sea que tiene que andar bien por acá. Mantenimiento viene de uso. Tiene la nota 9. Ahí está el monto, 69.12. Vamos a la nota 9. La nota 9 dice, los gastos de mantenimiento de uso corresponden, y ahí me da la distribución, 50% al sector producción y el resto en parte iguales a sector comercial y administración. Entonces quiere decir que acá yo a los 6.912 le pongo la mitad a costo de producción y esto es 25 y 25 para cada uno de los gastos. Y así voy haciendo con la aclaración que hizo Aldo la clase pasada, que hay algunos conceptos que ustedes deben saber que no necesitan que nosotros le damos un tipo de porcentaje porque obviamente corresponden a una columna específica. Entonces, ¿cuáles eran los casos? Nosotros tenemos este.
Comisiones sobre venta. No tenemos duda de que comisiones sobre venta es un gasto de comercialización. Entonces hay algunos elementos que nos hacen publicidad y propaganda. Otro tema. Totalmente, digamos, destinado a gasto de comercialización. Deudores incobrables. También sucede, pero podríamos tener algún tipo de discrepancia en algunas cosas. Pero en general, cuando ustedes no le den, repasemos estos prácticos y los conceptos que hemos utilizado, digamos, en este formato, y nosotros lo hemos definido así, ustedes los definen igual en el parcial. Por supuesto que si aparece gasto general de producción, no tenemos duda que todo es producción. Bueno, gasto de administración me pasa lo mismo, gasto de comercialización me pasa lo mismo. Impuesto a actividad económica lo enviamos directamente todo a actividades económicas. Cuando tenemos sueldo y cargas sociales tenemos dudas, no sabemos de dónde, a cuáles corresponden los empleados, y seguramente nos dará una distribución como la que está aquí, que parece que es la misma, 50, 25, 25. Bien. Estamos. Yo no sé si queda alguna duda. Aldo, ¿querés que veamos una Profesor, parte? disculpe, Porque me si no, no mareé. estaríamos terminando. Dígame. ¿De dónde está? ¿En qué número de cuenta tiene gasto de mantenimiento? Como ha dicho, me mareé y se quedó ahí, pensaba que era. Tiene una pregunta, No, es que Dígame. fue medio rápido y todavía estoy buscando dónde está gasto de mantenimiento. Ahí la tengo, mire, 9, gasto de mantenimiento. Gasto de mantenimiento, la cuenta, dice usted, Claro, el importe quiero saber. ya le digo. Discúlpame, Gustavo. Sí. Es que no solamente quería decir a los chicos, el práctico está en la plataforma y la solución también, así que ustedes deberían tener ya el práctico en la mano, entonces, y con un lápiz de color en la otra, entonces van viendo y van marcando, para que esto se haga un poco más dinámico, porque es cierto, si yo voy a tratar de entender el práctico mirándolo por de la pantalla, y me va a costar bastante, o sea, me voy a perder seguido. Si muchas veces ustedes han visto, chicos, nosotros que ya lo hemos visto el práctico por ahí mirando la celda, nos perdemos dónde estábamos, y yo me imagino ustedes que si lo están viendo por primera vez le va a suceder lo mismo. Entonces, Voy a la el pregunta. práctico lo tenganlo visto, ¿sí? Voy a Lo la mismo pregunta. para la clase del jueves que va a ser repaso, tengan los prácticos en la mano, entonces vamos viendo y vamos dinamizando la clase, si no, no vamos a terminar. Bueno, discúlpame, Gustavo. No hay problema. Entonces vuelvo a la pregunta. Ahí tenemos mantenimiento, bienes de uso, dice 6.912. Dice la nota aclaratoria 9. Vamos a mantener la nota 9. Dice la nota 9. Los gastos de mantenimiento y bienes de uso corresponden en un 50% al sector producción, el resto en parte iguales a comercial y administración. ¿Me sigue, señorita, que preguntó? Sí, profesor, gracias. Bien, ahí vamos entonces. Listo. Ahí está. Gasto de mantenimiento. Tiene un total la cuenta, ¿no? El anexo, perdón. Ahí va la cuenta total, 6.912. Separo, 50% costo de producción, 25 y 25 gasto de administración y comercialización. Esos son los datos que nos van a ir tirando en el enunciado. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto, aclaramos lo que haga falta. Reitero, no, en las notas no, este formato que tiene las notas en esta última parte es el formato que usábamos normalmente en los parciales. O sea, dice la nota y se pone, corresponde a la siguiente partida. Si quieren ponerlo, si no, con que ustedes pongan las cuentas y les salga bien este número, ya estamos bien. Nosotros a la hora de ver si el traspaso al estado de evolución fue correcto o al estado de resultado, vemos este número, buscamos la nota, si la nota tiene el correspondiente detalle, y bueno, ya lo damos como bueno. Así que, bueno, si hay alguna duda,
los escucho, y si no, preparamos le pegamos una estudiada a estos test prácticos y Te acaba de contestar Guadalupe, Gustavo, no hay ninguna duda, dice. no hay ninguna duda. Bueno, excelente entonces. Denme un segundo a ver si hay alguna... como verán, el impuesto a las ganancias que sacamos es el impuesto a las ganancias que ponemos en nuestra... Este práctico está, digamos, no sé, hay un práctico que tenemos nosotros, que creo que no sé si el Seibo, que no tiene el impuesto a las ganancias, pero tiene impuesto a las ganancias pagadas, no sé, así que tengamos cuidado. Este está bien, porque este impuesto a las ganancias es el que surge del estado de resultado contable. Al margen después de posibles cambios con un estado de resultado impositivo, que podría darnos lugar a un ajuste en impuesto diferido, en este balance de suma y saldo ajustado a la fecha de cierre, está completo porque ese es el impuesto a la ganancia según nuestro estado de resultado contable. Bien. Bueno, no sé, si no hay dudas, lo quedamos a disposición de ustedes un ratito más, y si no, sí, dígame. Cuando tenemos el bien de uso en desuso, usted nos decía que había varias opciones, por ejemplo, si la vendo, reemplazo por otro similar, entonces va en el activo cociente, decía, ¿no es cierto? Y si la intención... No. en el activo no cociente, me equivoqué, profesor. Exactamente. O sea, si la nota... por otra maquinaria, va en activo no corriente. Exactamente, exactamente. Y si nos dice que la intención de la empresa es venderla a la máquina en desuso para obtener fondos para dedicarlo a gratificaciones del personal. Es un activo corriente. O sea, nosotros clasificamos como activo corriente aquellos activos que se van a hacer líquidos en el ejercicio siguiente. Entonces, si yo la maquinaria fuera de uso, la intención es venderla, es porque suponemos que vamos a obtener fondos y liquidez en la operación. Entonces es corriente. Si yo la voy a usar para reemplazar otra máquina, entonces entendemos que es un activo no corriente. Yo lo único que hacía mención es que la frase que se usó de decir venta y reemplazo da una zona gris, porque si yo lo vendo es bastante, digamos, arbitrario suponer que la misma plata con la que vendo es con la que entregué de pago a cuenta del inmueble, del otro bien, perdón. Nada más, pero reitero lo que dije. Si dice venta y reemplazo, no corriente. Si dice venta sola, corriente. ¿Se entiende? Perfecto, profesor, gracias. No, por favor. Entonces, y la última vez que lo digo, discúlpeme, es porque suele cometerse errores con el tema de las amortizaciones. Y si ustedes meten la pata en el anexo de gastos, sale mal todo, y también hay alguna nota que tiene problemas. Alguna nota de los estados contables que tiene problemas. La última vez, permítame, yo tengo amortizaciones que pueden ser operativas, amortizaciones que son correspondientes a una llave de negocio, por lo tanto de participación o cliente, y amortizaciones de inmuebles de renta que son de propiedad de inversión. Entonces son 3 regularizadoras en distintos activos, en distintos rubros. Tenemos después la pérdida de cada una de esas amortizaciones, porque nosotros hacemos un asiento de pérdida y a la vez suma la amortización acumulada. O sea, yo cuando hago el asiento de maquinaria, hago amortización maquinaria acumulada.
Entonces hago una cuenta de resultados contra una cuenta regularizadora de activos. Bien, entonces la cuenta de la que hablé recién era la regularizadora. La cuenta de pérdida, la que hacen la actividad operativa, van al anexo de gasto. Por eso aquí aparecen las amortizaciones de maquinaria, de rodado y de móvil útil. Las que corresponden a los otros conceptos, volvemos un poquito para acá, para abajo, al estado de resultado, yo tengo en propiedades de inversión, perdón, tengo en el estado de resultado, tengo en otros, acá, en otros ingresos y egresos, la amortización del inmueble de renta. Amortización de inmueble de renta. Otros ingresos y egresos. La regularizadora de esto está en propiedades de inversión. Y después tengo resultado en entes relacionados. Ahí está la otra amortización que es pérdida, llave de negocio. La regularizadora de llave de negocio está en el activo inversiones permanentes. ¿Está? Si no se entiende, lo repito. Si se entiende, bueno, excelente. Bien, si no quedan dudas, yo lo terminaría ahí, Aldo. Y Bien. dejamos que ellos estudien y vemos el jueves repasar todo lo que haga falta. Gustavo, una sola cosita. Ahí, discúlpame, Aldo, una sola cosita que había comenzado diciendo Gustavo, que no sabía si el criterio de evaluación entraba para el tema de las notas en el parcial. Sí. Y por ahí todavía no sé si de experiencia anterior ustedes tienen que entró el criterio de evaluación, pero yo por ahí no me fiaría de eso y la seguiría viendo hasta tanto tengamos algún adelanto con respecto al parcial. Sí, Bueno. está bien. Aparte, chicos, si lo ven ahora, si no lo ven ahora, lo tienen que ver para el final, así que es algo aparte que lo tienen que conocer, más allá de que lo pidamos o no en el parcial. Les quería decir que no perdamos foco en estos tres prácticos que hemos estado viendo de presentación de estados contables, con la excepción del flujo de efectivo, ¿verdad? Que lo vamos a ver por aparte, como hemos repetido varias veces, es de que no pierdan el foco en eso. El tema de haber hecho el primer práctico con los asientos de ajuste es como un repaso que se hizo de contabilidad 2 en el parcial. Le van a dar ya directamente un balance ajustado con las notas o aclaraciones correspondientes para que ustedes armen a su vez las notas de los estados contables. Abro paréntesis ahí, veremos el criterio de evaluación o no, ¿sí? Pero las notas van a tener que estar. Y luego el armado de los anexos y de los estados correspondientes, ¿no? El estado de situación patrimonial, el de resultados y el de evolución de patrimonio neto, más el anexo de bienes de uso, el de gastos y el de utilidad bruta. Recuerden siempre que si estamos pidiendo todo esto, es mucho más que probable que sea una empresa industrial, cosa de que tengamos que ver tres tipos de gastos: los comerciales, los administrativos, más los gastos de producción que vendrían a ser los costos de producción. Y recuerden que los costos de producción forman parte del costo, precisamente, cuando lo tengan que poner dentro del anexo de utilidad bruta. Pero básicamente es eso, ¿no? Qué es lo que tienen que conocer y cómo se forma cada uno de los rubros, como lo estuvo explicando el contador Villar, como lo estuvo explicando Ramón, y en los tres prácticos que estoy viendo, es cómo se arma el rubro, ¿sí? Y el rubro se va a armar primero si es corriente o si es no corriente, y luego qué cuenta va dentro de cada rubro, y eso es lo que va en una sola línea en el estado de situación patrimonial, en los estados correspondientes. Entonces no pierdan foco en eso es lo importante. Errores, vuelvo a repetir, cuando corregimos, no corregimos los errores de arrastre, pero es importante que ustedes tengan especial cuidado en cómo ir armando cada uno de los rubros, con qué cuentas van a ir, y con todos los ejemplos que hemos dado. Yo, por lo que he visto ahora, por ahí se complica mucho el de bienes de uso, el de gastos. ¿Sí? Bueno, repasen y a eso vamos a apuntar para el repaso del jueves. Por favor, vengan
con los prácticos, ya ténganlos en la mano y marcado qué dudas le han quedado, así lo hacemos dinámico y ágil, y así podemos contar experiencias de otros, de otros rubros o otras dudas que podrían llegar a entrar dentro o algunas preguntas que pueden llegar a entrar dentro del parcial. No preguntas teóricas, sino algunas situaciones especiales en cada uno de los rubros que le podamos aclarar o fijar un criterio general para ver cómo se va a resolver. Bien. Bueno, no tengo más nada. Claro. Muy bien. Bueno. Entonces, terminamos ahí.